El día de hoy estuvimos con Mauricio Sabiaga, un empresario celayense que ha trascendido fronteras, que a lo largo de su historia ha fundado alrededor de 5 empresas, dado empleo a miles de personas y que, por supuesto, lejos de ser una persona de negocios, es un empresario hecho y derecho. Una persona que tiene una responsabilidad social grande, no solamente con su familia y con sus empresas, sino también con su comunidad. Mauricio es una persona destacada en la labor público, privado, empresarial y, por supuesto, con su comunidad. Es un capitán que nos acompañó el día de hoy aquí en Capitanes Podcast. Disfrútenlo. Bienvenidos a Capitanes, el podcast donde líderes que han conquistado su propio mar nos compartirán sus historias, aprendizajes y secretos de éxito. Aquí, entre una buena charla y una buena mesa, descubriremos qué significa ser un verdadero capitán. Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estamos en Celaya, Guanajuato, en el restaurante Tolosa, con una persona que ha marcado el rumbo del Bajío, de Celaya, de México, una persona que ha trabajado desde la parte del campo, el parte de la industria, las carnes, de la parte cárnica, si es que ahorita no las proteínas, la proteína, y una persona que también ha estado siempre al frente del liderazgo empresarial, de un tema que por supuesto también nos ayuda mucho desde la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato. Y para mí es un placer presentarles a Mauricio Sabiaga. Muchas gracias, Miguel. Mau, pues un gusto tenerte por acá en este programa de Capitanes, un programa que busca inspirar a personas, a jóvenes, a buscar estos liderazgos en las diferentes áreas que existen, ¿no? Esa persona que quiera dedicarse a la parte empresarial, que busque este futuro en esta parte o en esta área de Celaya, de Guanajuato, de México, pero también las personas que buscan liderazgos en cualquiera que sea su ámbito, que se conviertan en esos capitanes que puedan liderar el futuro de México y del mundo. Tú has sido una persona que ha tenido iniciativas muy grandes y muy interesantes para México, para Guanajuato y para Celaya, también lo dije. Pero queremos saber también sobre tus orígenes. Sabemos que estudiaste en México, que estudiaste en Canadá y que estudiaste en Estados Unidos. Ajá. ¿Cuál es esa mezcla o cómo viste esa mezcla de culturas? ¿Qué destacas de cada una de esas 3 culturas y cómo te ayudó a ti para tu formación? Mira, fue una situación, primero agradecerte por la invitación. Sí, es un placer estar con ustedes. No le crean a Miguel todo lo que habla de uno. ¿No? El amigo muy bondadoso. No, hemos tratado, somos de un terreno realmente, de una zona muy rica de oportunidades. Sigue habiendo, pero obviamente nos tocó otra etapa. Primero agradecer a mis padres, obviamente, de la oportunidad que nos dieron de estudiar en su momento fuera del país. Estamos hablando de los 80s. Para muchos de los jóvenes que a lo mejor no recuerdan, el Tratado de Libre Comercio se da en el 94, ¿sí? Y yo salgo a estudiar fuera en el 80. O sea, cuando realmente era complejo salir del país, no hablábamos nada de inglés. Realmente cuando llegué a preparatoria al estado de Oregon, de 15 años, no hablaba nada, ¿sí? Y cuando digo nada, era nada, ¿sí? Fue complejo, realmente el ejercicio te ayuda a ir participando socialmente en las escuelas cuando no hablas el idioma, ¿sí? Corría bien, entonces en el equipo de atletismo, en el equipo de cross country, para correr fuera en el equipo, pues empecé a hacer amigos. Y te vas dando cuenta que realmente las grandes oportunidades están a través de la convivencia del ser humano. Y cuando rompes fronteras, pues amplías tus oportunidades. Entonces yo creo que para muchos de los jóvenes que nos escuchan, es importante romper realmente esa barrera psicológica de no solamente pensar en tu ciudad o tu estado o tu país, sino pensar en cuestión global, ¿no? Sí, para gestar obviamente sinergias que te puedan detonar el desarrollo de tu persona, de tu familia y de tu sociedad, ¿sí? Como es la globalización que después se detonó en el Tratado de Libre Comercio.
Pero muy interesante, de ahí obviamente estuvimos primero en Oregon, después me fui a segundo y tercero de preparatoria a Canadá, cerca de Toronto. Es una ciudad que se llama Newmarket, ahí me gradué de preparatoria. Y después me fui a estudiar a la universidad donde se graduó mi padre. Obviamente él se graduó en el 59, yo me gradué en el 87. Y después de graduarme, pues quería probarme, ¿no? Dices, bueno, realmente regresar a Celaya todavía no. Entonces consigo trabajo a través de un profesor que creyó en mí. Me abre la oportunidad de trabajar con una empresa japonesa en el 87, en la frontera, sí, en Ciudad Juárez, entre Ciudad Juárez y El Paso. Y me voy a trabajar con ellos 3 años. 3 años, y después de los 3 años, obviamente, pues dije, ya llevo 10 años fuera del país. Tenía la inquietud de empezar como empresario. Siempre en la familia, pues desde los bisabuelos han sido empresarios. Y dije, déjame probar. Sí, déjame probar. Regreso a Celaya en el 90, sí, en septiembre del 90, y empiezo con la inquietud, obviamente, de la empresa propia. Claro. Ya nos platicaste de tu preparatoria. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Mauricio de niño? ¿Cómo vivió esa niñez en Celaya? Porque la viviste aquí, entonces. Sí, Celaya era un buen lugar para vivir. Digo, realmente el negocio familiar eran ranchos agrícolas, como gran parte de la gente en el Bajío en ese momento. Entonces era muy sana, digo, realmente venimos de 2 familias, de parte de los Usabiaga. Éramos mi padre y 6 hermanos más. Entonces todos los domingos comíamos con nuestros abuelos, que tuvimos la gran fortuna de tener excelentes abuelos. Eran comidas familiares cada 8 días y ahí nos juntábamos primos, tíos, tías y a veces amigos, ¿no? Porque todavía teníamos la indiscreción de llegar hasta con invitados. Sí. Entonces en la casa de los abuelos comíamos a veces 35, 40 gentes, ¿no? Y la abuela toleraba tener a 20, 25 nietos en edades que destrozábamos su casa, ¿no? Muy agradable también por los días barriga, igual, una familia de 2 hermanos con mi mamá, abuelos muy buenos también, y siempre pues te marcaban, ¿no? Te trataban de formar y te hicieron, digo, no sé si buena o mala labor, digo, ya que lo juzguen otras personas, pero realmente gente buena, los abuelos, nuestros padres, realmente no hay más que agradecimiento. De joven y de chico a lo mejor tienes cositas de que, normal, ¿no? De que es que mis papás o tal cosa son muy duros. Pero ya cuando después que eres padre, como decían los abuelos, más vale que sobre a que falte. Sí, entonces es mejor, yo creo, que ser un poco duro a ser demasiado blando. O sea, pero no hay más que agradecimiento realmente a la familia, agradecimiento a los amigos, y agradecimiento al terruño. Realmente fue un área muy agradable para desarrollar, lo vemos con cariño la niñez, y nos entristece realmente lo que ha pasado últimamente. Pero del pasado no hay más que buenas memorias. Empezaste, bueno, digamos que desde muy joven a conocer lo que era el tema empresarial, porque como bien dices, tienes ya generaciones que han trabajado en temas agrícolas, seguramente que han entrado tal vez en algunos otros temas que pues desde el tema de rentas, alguna otra cuestión que seguramente han de trabajar, o si no al 100%, algunas partes o parte de tu familia. Pero tú decidiste de principio no empezar como empresario, sino más bien en una empresa, que si mal no recuerdo es Seiko, ¿verdad? Seiko Epso. Que es la que nos platicabas hace ratito, que por ahí con el apoyo de un maestro. Exactamente. ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más aprendiste de esa experiencia? Mira, yo creo que lo más importante son las cuestiones de formación de persona. Primero, el orden, ¿sí? La disciplina, ¿sí? El ser una persona confiable para el equipo. Y una cosa importante, el ahorro. También tuve un excelente jefe, el señor Morilla. Siempre le agradeceré el resto de mi vida. Una persona formativa, una persona abierta, que estaba dispuesto a compartir sus experiencias. Y no solamente las experiencias personales, sino las experiencias de todo un país y un pueblo que es el japonés, ¿no? Y él me decía mucho, mira Mauricio, el ahorro es muy importante. Digo, en países que hemos perdido guerras, que hemos estado tanto tiempo en sufrimiento,
el ahorro es lo que a veces te permite resurgir después de crisis. Claro. ¿Sí? Y también aprovechar grandes oportunidades. Si no tienes liquidez, si nada más estás endeudándote siempre, pues vas a perder muchas oportunidades. Entonces aprendimos el hábito del ahorro, el hábito de la disciplina, el hábito del equipo, mucho trabajar en equipo, del análisis, son sumamente analíticos. La paciencia, es una cultura paciente. Y que sabes que si quieres formar algo bien estructurado, va a llevar tiempo. O sea, no hay magia. Aquí realmente, como decía un profesor en la universidad, el capital no es más que trabajo acumulado, si lo quieres hacer como Dios manda. Y lo reforzó mucho este jefe, que al final de cuentas fue un gran amigo. Y siento que me dio, conjuntamente con mi padre, sí, y tíos y familia, unas bases para ser lo que somos hoy en día. Claro. Eres cofundador de 3 empresas o más. Ahorita más a decir, ya son más. Sí. Y ahorita vas a platicar cuáles son. Susazón, una empresa reconocida por el tema de proteína, que ahorita me decías. Sube y Alta Mesa. Uh-huh. ¿Qué es lo que te deja como experiencia? Esos comienzos como empresario, ¿qué es lo que te deja y que podrías recomendar? ¿Cómo iniciar con una empresa de este calado? Mira, te voy a platicar cómo empezó el concepto de la empresa. Cuando salgo de los japoneses ya tenía un muy buen puesto. Sí, fui inclusive el gerente más joven en la historia de la empresa, que tenía 150 años en ese tiempo. Y tenía un gran futuro inclusive me decían que me quedara. Pero realmente tienes esas inquietudes y lo que he aprendido en la vida es que siempre te arrepientes más de lo que dejas de hacer aunque fracases, de no emprender. Entonces era lo que decía, si no emprendo la cuestión del emprendedurismo, a lo mejor me voy a arrepentir en un futuro. Entonces decido quemar naves allá y venirme al Bajío. Los negocios de la familia eran automotrices. ¿Sí? La automotriz Chevrolet era del abuelo. Sigue siendo de la familia, tiene 85 años con el negocio. Y el otro eran ranchos agrícolas. Pero como te decía, pues eran 6 tíos, mi padre, eran primos. Dije, esto va a ser una locura, ¿no? Digo, vamos a hacer 26, 30 primos aquí que si todos dependemos de lo que hizo el abuelo, pues no va a haber para todos. Sí. Entonces, lo pensé y dije, bueno, pues déjame empezar de cero, ¿no? Déjame empezar de cero. Tengo entusiasmo, creo que tengo más o menos algo de qué quiero hacer y déjame calar. Y empezamos primero con granos y especias. Sí. Empecé solo, con granos y especias. Después sí hubo un tío, que le agradezco también que haya confiado en mí, Roberto Berensen. Y empezamos obviamente a vender granos y especias. Nos íbamos al lugar de origen y vendíamos al que nos comprara. ¿Sí? Y ahí también fuimos distribuidores de azúcar. Obviamente empecé 3 meses. Nunca he ganado tampoco y he trabajado tanto físicamente como en esos tiempos. Nos llegaban 2 trailers de azúcar, me acuerdo que por semana, y no teníamos para pagar a la cuadrilla que descargar. Y antes que empezáramos con azúcar, como te comentaba, empiezo solo. A los 3 meses, Ernesto, mi hermano, que es mayor que yo, empieza también con la inquietud de decir, oye, pues yo he trabajado ya 3 años con alguien, también me gustaría independizarme. Y le dije, bueno, pues el cero se divide muy fácil, ¿no? Si quieres independizarte, vente de socio y te comparto del cero. Entonces ahí empezamos los dos a empezar con el negocio y empezamos en cierto momento con el azúcar. Entonces llegaban los trailers de azúcar y no teníamos a quién los descargar. Entonces nos echábamos 30 y tantas toneladas con bultos de 50 kilos, ¿sí? Y nos los descargamos. Yo oye, ¿sí? A veces nos tardábamos horas, ¿no? Pero era la motivación que tenías. Me iba una vez a la semana con una estaquita que tenía a la central de abastos de la Ciudad de México. Salía de Celaya a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Llegaba a la central de abastos a las 6:30, 7 de la mañana. Compraba lo que requería y me venía de regreso. Me venía de regreso a las 4 de la tarde, 5 de la tarde,
Me paraban los de tránsito en la Ciudad de México 5 o 6 veces. Y acababas llegando a Celaya de nuevo a la 1, 2 de la mañana, ¿no? O sea, hay aventuras y hay que lo platicas con los hijos. Todo negocio, obviamente, requiere un esfuerzo, requiere de tenacidad, requiere de ser resiliente, pero no perder tus sueños. O sea, yo creo que lo más importante es no perder tus sueños, creer en tu persona, que todo pasará. Porque digo, había momentos en que decías, no puede ser posible. El ingreso era mínimo. Y después empiezas obviamente a modular el negocio y empiezas a hacer cambios, ¿no? En ciertas variables. Decir, esto funciona, aquello no funciona, y le vas dando la estructura hasta que después de 2 años y medio se convirtió en su sazón. Pero los 2 años y medio primeros fueron, una pesadilla, podrían decir muchas gentes, pero fue el gran aprendizaje que te da la empatía, ¿sí? De ser, pues, un buen compañero de trabajo con los compañeros de hoy en día. ¿Su sazón no fue siempre carne o siempre fue carne? No, bueno, empezamos con carne, su sazón fue la tercera empresa que empezamos. La primera era granos y especies, que te digo, fue lo de las azúcares, los granos y especies que vendíamos. Después empezamos con una empresa, con un socio, con el Payaco Almeida, ¿sí? Que empezamos obviamente, tuvo una distribución de productos cárnicos de la laguna, ¿sí? Y empatamos con el negocio que ya teníamos, con la estructura, para formar Altamesa. No Altamesa, era Alturmex. Era Alimentos Turísticos Mexicanos, ¿sí? Y empezamos con ese producto. Eran 3 productos que nos ofrecían: papas a la francesa, que no existían, aquí era una novedad. Eran los pasteles Aralí, ¿sí? Y después de los pasteles Aralí era carne, ¿sí? Y uno de los productos líderes que traían era arrachera, ¿sí? Entonces, pues nos llamó la atención. Lo que menos nos llamaba la atención, para serles franco, era la carne, ¿sí? Lo que más nos impresionaba, todavía no estaba el Tratado de Libre Comercio, era poder tener la distribución de McCain, de la papa, ¿sí? Y de los productos de pasteles congelados, ¿sí? Y empezamos con esa empresa, duró 1 año y medio, hubo problemas ahí en la sociedad, el socio se acabó quedando con el negocio y nosotros abrimos su sazón. Pero ya con la expertise, ya con el tema de lo que habíamos aprendido anteriormente, y ahí ya empezamos con Ernesto y un servidor. Ahorita decías, previo al Tratado de Libre Comercio, las complicaciones que debieron de presentarse deben de ser definitivamente muy grandes. Y te lo platico porque hace pocos días grabábamos el episodio anterior con Mario Cuello, un empresario que también radica aquí en Celaya, porque bueno, de Celaya, es de Ciudad de México. También nos hablaba de las complicaciones con los tratados de repente que trataba de comercializar y comercializó al terminar con la URSS, por ejemplo, y todas las situaciones que daban de repente en las aduanas y demás. ¿Cuáles eran las complicaciones que tú viviste al empezar estas empresas? El primer problema que teníamos era de liquidez, ¿sí? O sea, de recursos. Y obviamente de infraestructura. No teníamos ninguna infraestructura, ¿sí? Inclusive el negocio lo empezamos en una oficina que rentábamos en el centrito comercial que está enfrente de la Fuente de la Alameda. Ya. Sí, donde está Santa Clara, ahí, sí. Pero del lado opuesto, y rentamos una oficina yo creo que no eran más de 60 metros cuadrados, y rentamos un congelador, una camarita de 4x4 que estaba en la avenida Irrigación, ¿sí? De un señor Arroyo. Y ahí empezamos. O sea, y era nada más darle vueltas, ¿no? Poco dinero que tenías era darle vueltas, comprar, vender. No producíamos todavía, no teníamos la planta de producción. Éramos solamente 3 personas, ¿sí? Todavía el primer compañero que se contrató, Rolando Laguna, sigue con nosotros, tiene 78 años y sigue con nosotros. Él también nos ayudó desde descargar los costales de azúcar. Pero los problemas, o sea, que teníamos eran de todo, desde cuestión del infraestructura, flujo o recursos, mercado. Nadie nos conocía en el mercado, inclusive nadie conocía la arrachera,
Sí, al principio le decían la ranchera. Sí, entonces, pero es lo bonito de empezar el negocio, ¿no? Y la comunidad. Hay un tema muy importante que justamente ahorita que no lo has tocado, pero no lo has dicho literalmente, pero ya lo tocaste. ¿Qué tanto influye, qué tanto abona la comunidad en la que vives a tu negocio? Porque al final del día es un ecosistema donde estás viviendo, ¿no? En este caso es el Bajío mexicano. Ajá. ¿Cómo influyó que esta empresa se haya desarrollado en el Bajío y no en otra parte del mundo o en otra parte de México? ¿Te ayudó? Sí, mira, era una situación de menos, digo, apoyo como tal nunca hemos tenido. Digo, apoyo de gobierno jamás. De sociedad, pues obviamente la familia, los conocidos, los amigos. Obviamente ibas a venderles y te dicen, sí, hombre, vamos a probarla, ¿no? De menos tenías la apertura de puertas. Y también después tenías empresarios dentro de la familia o amigos que te daban ideas. Oye, yo modificaría aquello, o ¿por qué no haces esto? O complementa de tal manera. Y aparte era una sociedad más abierta, ¿sí? No había tanto chateo, tantas redes, donde a veces nos limitamos a socializar a través de las redes y no hay como el desarrollo personal, ¿sí? Eso sí extrañamos y yo creo que los jóvenes sí deberían de tener más relación personal, porque es muy diferente estar teniendo una relación a través de un aparato, ¿sí? Que a través de la persona. Claro. Sí, sí, sí. La comunidad, por supuesto, entonces es una parte básica para que tu empresa se desarrolle, porque comienzas precisamente con esos conocidos, con esos familiares, que como bien dices, de repente compran el producto nada más porque te conocen y de repente ya les gustó, ya lo recomiendan y empiezas entonces de alguna manera a generar pues una comunidad de apoyo para tu empresa. Es Totalmente. básico. La sociedad y el entorno es básico para cualquier tipo de desarrollo, ya sea empresarial o personal. Después de tanto tiempo en la parte de la iniciativa privada, trabajando y desarrollando empresas, decidiste dar un paso a un costado, a la parte gubernamental, a la Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Cuál fue tu principal motivación para poderlo hacer? Mira, realmente nunca me veía dentro de ser servidor público. Cuando regreso de trabajar con los japoneses y de estudiar fuera, siempre me preguntaba, bueno, ¿y por qué México no destapa su crecimiento? ¿Por qué no crece como debe de crecer? Y llegué a la conclusión de que había muy poca participación social junto con gobierno. Entonces lo que hice recién llegado, empecé a participar en lo que son los consejos o asociaciones empresariales para coparticipar con el gobierno y empezar a dar el cambio que pretendíamos. Y empecé desde el 94, ¿no? Empecé con Sanidad Vegetal, ¿sí? Que era con el negocio anterior que tuve, que es de Lefresa, otro negocio de lechugas que tuve. Y era coparticipar para poder gestar una mejor sociedad, porque sabía la importancia que era de la sinergia que requerías como individuo de tu sociedad. Entonces, en esas participaciones, obviamente participé en atracción de inversiones, en muchas organizaciones gubernamentales. Y en una de ellas, en el 2015, el gobernador Miguel Márquez me pide que participe en desarrollo social. Sí, me llamó mucho la atención por qué desarrollo social, si siempre había estado, obviamente, en la cuestión económica. Y me dice, Mauricio, me gustaría que participaras ahí porque eres de los pocos empresarios que hablas del bien común, ¿sí? O sea, antepones a la persona al negocio. Y a lo mejor fue por la formación y educación que tuve con los japoneses y con los americanos, ¿sí? O sea, darle ese peso al ser, a la persona. Y dije, bueno, pues si ahí puedo servir, pues ahí soy, ¿no? Empezamos obviamente con Héctor Sinache, el doctor, como secretario de la Secretaría de Desarrollo Social, y a los 3 años nos lo cambian por un joven, ¿sí? Que se llamaba Diego Sinó, ¿sí? Y estaba en su consejo. Entonces, recién entrado, pasó algo curioso aquí para los celayenses. Lo invito y le digo, oye, Diego, ven con el consejo coordinador empresarial. Ya había sido presidente del consejo. En ese momento estaba Enrique Jiménez como presidente. Lo invito ya como secretario que venga a hablar con los empresarios celayenses. Y llega hora y media tarde. ¿Sí? Hijo, yo estaba fúrico, ¿no? Y dije, oye, qué majadería
es la impuntualidad de un servidor público ante el empresariado. Pero estaba no fúrico con el secretario, estaba enojado con su gente, que no le cuidaba la imagen al secretario. Entonces, no sé si tú estabas en esa reunión, Sí. que les digo, bueno, en la política, sí, la forma es fondo, ¿sí? Empecemos a desayunar y ya cuando venga el secretario, pues que nos alcance, ¿no? ¿Sí? Y recibo una mirada de su subsecretario como diciendo, oye, si tú eres parte de nosotros, ¿por qué actúas así, no? Y no, digo, yo soy parte de la sociedad, ¿sí? Y estaba al lado empresarial, ahí no era servidor público, ni cuando fui servidor público antepuse al partido, a la ciudadanía, porque somos servidores públicos. Entonces, cuando llega después el secretario Diego Sinué, yo a las 10 de la mañana tenía algo que hacer y a las 10 me paré y me fui. Y él empezaba apenas a hablar, ¿sí? Entonces me alcanza el subsecretario y me dice, Mauricio, estás bien enojado, ¿eh? Yo, mira, estoy molesto porque lo que hicieron no se debe de hacer. O sea, están a un secretario joven, lo están quemando ante la sociedad empresarial. Claro. ¿Sí? Deben de cuidarle más su agenda. ¿Sí? Entonces me dicen, no, no te vayas a salir del consejo. Dije, no, hombre, no te preocupes. ¿Sí? Pero al salir de la reunión recibo una llamada del secretario y me dice, oye, Mauricio, discúlpame, man. Nada más que tuve ahí un percance y llegué tarde, sé que estás muy molesto. Dije, mira, Diego, me molesta tu equipo que no te están cuidando, tú eres nuevo en esto, ¿no? Te tienen que cuidar más tus espaldas, pero no te preocupes, hombre, no me vas a salir del consejo. Y me dice, oye, te invito a comer básicamente el día que tú quieras para platicar, pero no te vayas a salir. Le digo, no, hombre, no me salgo. Dicen, ¿dónde quieres comer? Le digo, pues en Celaya. Pues sí. ¿Sí? ¿En dónde? Pues ahí en Guillermo Preto, hay un restaurante muy bueno de Rafael Díaz. ¿Sí? Ya no me acuerdo ahorita el nombre, pero muy bueno, se comía muy bien ahí. Ahí nos citamos. Entonces, nos citamos ahí y me empieza a platicar puras cosas familiares, muy íntimas de él, ¿sí? De su familia y todo eso. Cosas de fondo que dije, oye, qué buena gente. Yo no tenía por qué platicármelas. Y empezamos a hacer una relación realmente ya más, pues, de amistad, ¿no? Entonces trabajamos con él como empresario durante 3 años que le quedaron en la secretaría y faltando 6 meses para que terminara, me dice, yo, Mauricio, te quiero pedir un favor. Dije, a ver, Diego, claro, ¿en qué te ayudo? Me dice, voy a correr para la gobernatura, ¿sí? Ayúdame con el plan maestro económico de Guanajuato. Dije, ay, Diego, pues es mucha chamba, mano, eso yo, y no tengo experiencia en eso, ¿no? Me dice, Mauricio, llevas 25 años participando en el gobierno, ya conoces muchas secretarías, eres empresario y tienes sensibilidad, ayúdame. Entonces le dije, órale, pues sí te ayudo. Sí. Y previo, el grupo empresarial de Celaya, habíamos apoyado y habíamos impulsado y forzado a Ismael Pérez a que fuera alcalde, porque él no quería ser alcalde tampoco. Sí. Y me tocó negociar, obviamente, la alcaldía y hasta cierto punto, pues hacerle manita de puerco para que aceptara, ¿no? Porque no quería. Nadie quería ir a los puestos públicos cuando tienes éxito empresarial. Y se acabó aventando ese puesto. Entonces, cuando ellos se enteran que yo ya traía el proyecto económico, obviamente mi grupo, del Estado, me decían, no tardan en ofrecerte la secretaría, Mauricio. No te vayas a rajar. ¿Sí? No te vayas a rajar. Yo decía, hijo, yo realmente no tenía intención ni quería. ¿Sí? Y mucho menos mi familia. ¿Sí? Y mi hijo, el mayor Mau, también lo mandé 10 años a estudiar fuera. Él ya había terminado su maestría y terminó su maestría ese año, en mayo. Entonces me lo quería traer para el negocio. Y dije, ¿cómo me lo traigo yo saliéndome? ¿Sabes? Y él tiene doble ciudadanía, ya había conseguido trabajo allá, se quería quedar allá. Y le hice el comentario, oye, ¿sabes qué? Yo pagué para México, no para Estados Unidos. Sí, vente. Sí. Gracias, igualmente. Y se acaba viniendo, o sea, viene y en el momento que viene aquí se empieza a escuchar que probablemente me salga yo, el gobierno, pues se molestó. Me dijo, oye, yo me vine para trabajar contigo, sí, no para que me dejaras solo aquí en el negocio. Aunque estaba con mi hermano. Y ahí también, obviamente, antes de que terminara la campaña, el grupo me preguntaba, oye, ¿ya te hizo el comentario, Diego, te ofreció la secretaría?
Y yo les mentía, les decía que no. Pero sí, Diego ya me había dicho, Mauricio, ayúdame con la secretaría. Le dije, Diego, no puedo. Sí, no puedo. Y pasó una diosidencia ya casi al terminar básicamente la campaña, donde Diego no quería venir ya a Celaya porque iba ganando la campaña. Entonces su grupo de campaña le decía, ya no vale la pena que te caries con Ricardo, ¿sí? Sheffield. Si vas ganando, ya nada más llevas toda la de perder. Entonces llega Ismael, que era presidente de la Cámara de Empresarios. Me dice, Mauricio, que ya no quiere venir Diego a Celaya. Y dije, ¿cómo que no quiere venir? Claro que viene. Si yo estoy ayudando, ¿cómo no me va a ayudar? ¿Sí? Hablo con Diego. Digo, oye, Diego, ¿cómo que ya no quieres ir a Celaya? ¿Sí? Me dice, Mauricio, es que mi grupo me dice que no me conviene ya participar, ¿no? ¿Sí? Y le digo, no, pues tienes que venir. Nosotros nos comprometemos a que no te caries ya con Ricardo, pero ven a platicar con el empresariado. Me dice, ok, habla con mi gente. Sí, nos juntamos ahí a platicar. Platicamos del evento, sí venía a Celaya, pero ahí desafortunadamente por tercera vez lo hace enfrente de Ismael y me invita a la secretaría. Me dice, Mauricio, sí, por tercera vez, sí, ayúdame con la secretaría. Entonces ya con Ismael dijo como diciendo, oye, nos has estado mintiendo todo este tiempo. Entonces le dije, Diego, déjame pensarlo, ¿no? Sí, déjame pensarlo. ¿Cuándo es el último día que te puedo decidir? Me dice el 31 de julio, Mauricio. Dije, ok, dame el 31 de julio y yo, básicamente, pasando elecciones, dije, a ver qué pasa. Sí, y dije, pateo la pelota y mientras veo con mi hijo y mi esposa qué sucede. Entonces, ganan las elecciones y al momento de ganar las elecciones, mi esposa no estaba nada de a gusto que fuera a la secretaría. Ni mi hijo. Entonces le digo, no se preocupen, mira, vamos a tener una reunión entre los tres en que realmente nos pongamos de acuerdo y va a haber el consenso. Y el consenso que salga de los tres, yo le digo eso a Diego. Órale. Y a mediados del mes de julio nos juntamos los tres y obviamente el consenso después de 2 horas fue que no fuera. Me dicen, no vas. Bueno, si fue el consenso, no voy. Entonces salió en el consenso que no iba. Pues dije, bueno, no voy. Me junto con Diego el 31 de julio, ya en Silao. Digo, pues Diego, discúlpame, man, no puedo. ¿Sí? No puedo. Entonces, antes de decirle a Diego que no, hablé con mi tío Javier Usabiaga. Sí, dije, a lo mejor él me desanima, que no vaya y ya de ahí me agarro, ¿no? Y no, al revés. Me dijo, mira, Mau, en la vida para ser congruente tienes que pagar un precio. Tú hablas mucho del bien común, hablas mucho de cómo impulsar pues, el Estado, ¿sí? la ciudad, la sociedad. Si ahorita el destino te está poniendo esto, yo creo que es tu obligación, sí, social y de servicio comunitario, entrarle, ¿sí? Y me dice, te veo muy apachurrado, hombre, sí, te debes sentir orgulloso que de 6 millones te seleccionó a ti el gobernador, ¿no? Entonces, híjole, pues eso causaba más conflicto en mi persona. Pero después de tener la reunión con mi esposa y mi hijo, pues dije, ni modo, pues es familia y no voy. Entonces me junto con Diego, le doy las gracias, pero le digo, y mira, Diego, no te puedo ayudar, pero te regalo el 30% de mi tiempo. Yo no me lo tienes que pagar, te lo regalo, tú dime en qué quieres que participe y el 30% de mi tiempo es tuyo. Entonces, pues ahí salimos bien. Me dijo, ok, Mauricio, pues te agradezco, déjame pensarle y luego te llamo. Y a los 15 días me vuelve a llamar. Sí, me dice, Mauricio, te invito a comer a mi rancho. Sí. Y le dije, Diego, vas a pensar que me parió la diosa Venus, ¿no? Vas a decir que chocante No puedo, ¿sí? Porque tengo que llevar a un hijo, a un médico a México y son citas que sacas de 2, 3 meses, ¿no? Tengo que llevarlo, pero cítame el domingo y con todo gusto voy. Sí, me dice, Mauricio, ya no tengo tiempo, ¿sí? El domingo no puedo y se nos acota mucho el tiempo, te lo voy a decir aunque sea por teléfono. Entonces voy a Singapur con 4 personas y me gustaría que nos acompañaras, ¿sí? Que nos acompañaras a Singapur. Obviamente no tengo dinero, cada quien paga lo suyo,
y que nos apoyaras en el lado económico. Yo sé que no vas a la secretaría, pero ahorita no tengo a nadie y que les expliques el proyecto que hiciste económico del Estado. Entonces ya me dio mucha cosa decirle que no. Sí, dije, oye, ni San Pedro se negó más de 3 veces. 3 veces, exactamente. Sí. Entonces dije, no, pues ya. Le dije, no, Diego, sí te acompaño con todo gusto. Llego a la casa, le platico a mi esposa. Y me dice, Mauricio, no vayas. Te van a convencer allá. No vayas. Dije, Pati, tengo que ir. ¿Sí? Tengo que ir, no le puedo decir que no. Si es va a ser nuestro líder del Estado. Tengo que ir. Entonces vamos allá a Singapur y realmente negociamos muy bien con el gobierno de Singapur. O sea, negociamos que ellos nos iban a apoyar a tratar de adaptar el concepto de Singapur económico, que fue el milagro yo creo que del siglo XX, ¿no? En el mundo, sí, que nos iban a ayudar a tropicalizar el concepto, primero entenderlo, después gestar proyectos en el Estado y ayudarnos a desarrollar. Entonces, pues muy interesante en todo el viaje. Después fuimos a China y antes de salir de Singapur, Diego me invita al bar. Yo estaba muy entusiasmado, que estaba él entusiasmado y lo que habíamos logrado. Y ahí me pide por 4ª vez, me dice, Mauricio, por 4ª vez, ayúdame no solamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, ayúdame con el eje económico, que eran 10 entes, ¿no? Eran 6 direcciones, eran 4 secretarías. Ayúdame con ellas. Le dije, Diego, me estás pidiendo algo que voy a tener una revolución en casa. Sí, digo, y aparte me estás pidiendo que me baje del caballo, porque yo soy el que estoy arriba del caballo en la empresa, y la voy a dejar a la deriva. Sí. Le decía, ayúdame, Mauricio, yo ayudo a tu pueblo. Sí. Diego, le dije, oye, y le quedé viendo los ojos, le dije, ¿estás dispuesto tú, sí, anteponer el bienestar del guanajuatense al de tu partido político? Me dijo, sí, Mauricio. Sí, le dije, ¿seguro? Sí, porque yo me voy a echar un pleitote aquí. Sí. Me dijo, sí. Le dije, pues órale, que Dios nos ayude y que sí sea. Vamos a dar. Y que nos agarre confesados. Y que nos agarre confesados. Y ahí fue mucho del trato que tuve que hacer con mi esposa, porque cuando llego y le digo que sí voy, pues mi esposa y mi hijo estaban muy molestos. Sí, diciendo, ya nos habías dicho que no. Le dije, bueno, y ahí le dije algo que quiero compartir con los jóvenes, que le decía, hasta que aprendamos a hacer las cosas que se requieren hacer y no que me convienen hacer en lo personal, sí, este estado y este país va a cambiar. Entonces ahorita, sí, se requiere, pues tengo que pagar un precio, ¿no? Y que Dios nos ayude, ¿sí? Y vamos a echarle para adelante, Sí. ¿sí? Y como resumen nada más desarrollamos 185 proyectos excelentes en Guanajuato con la gente de Singapur, durante 2 años y medio en la Secretaría. Y están archivados, porque ya no tuve el apoyo gubernamental para echarlos a la, y era mucho de coinversión, que desafortunadamente no lo entendieron, ¿sí? No lo entendió ni el secretario de Finanzas, más que nada, ni ni el gobernador, ni el partido, ¿no? Desafortunadamente. Pero yo creo que era una gran oportunidad para tratar de prevenir lo que estamos viviendo hoy en día en el estado de Guanajuato. ¿Hubo algún cambio en tu manera de pensar? Ya tenías claro el tema de la parte empresarial, la parte de cómo desarrollar una empresa, el tema de colaboradores, el tema de responsabilidad que te hicieron en esta primera empresa que trabajaste en Estados Unidos. Después de tu paso por la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿hubo algún cambio en tu forma de percibir las cosas, el desarrollo económico, por ejemplo? Sí. Mira, una situación donde sí tenemos que estar conscientes que esto no va a cambiar hasta que cambiemos los hábitos de la ciudadanía. El gobierno no es el único culpable de lo que está pasando, ¿sí? Es el mismo ciudadano. En México tenemos un gran problema que confundimos educación con formación. La formación no es labor ni responsabilidad de las academias, ¿sí? Educativas. Es labor de la familia. Y yo creo que desde ahí se ha deformado mucho la formación desde las familias, no nada más guanajuatenses, sino mexicanas. Yo creo que hemos perdido esos valores, esos principios de familia, ¿sí? Entonces, realmente sí me percaté que hay mucho que se puede hacer dentro de gobierno, pero los gobiernos hoy en día, y todos los partidos, no nada más hablo de uno, todos los partidos ven más por el beneficio
del partido que de la ciudadanía. Sí, es una gran cuestión. Y segundo, tenemos que iniciar desde cómo formar a los padres de familia. Sí, porque nos falta realmente pues ese cariño y ese amor, no nada más por tu terruño, sino por tu sociedad. ¿Sí? Y hay veces que tienes que sacrificar parte de tu confort para poder gestar esa formación social, que es lo que carecemos hoy en día. ¿De qué proyecto? ¿Qué proyecto de los que sí se llevaron a cabo te sientes orgulloso? Proyectos dentro de la Secretaría. Bueno, es sacar el ferroférico de Celaya. Digo, realmente se unió después de 6 años, 7 años de retraso de la promesa con Honda, de conectar Ferromex con Honda. Se hizo eso, se hizo el puente de Celanese, que fue una negociación realmente con el gobierno federal y con Ferromex. Estoy muy agradecido con las dos instituciones, porque fueron cerca de 1,000 millones de pesos, que el gobierno del estado puso muy poco, ¿sí? Pero se logró. Y gracias a ese puente, realmente esa obra, pues hoy se puede hablar de un puerto seco. Sí, sin ese puente yo creo que sería muy difícil de hacerlo. Y dejamos que no muriera el proyecto del puerto seco. Sí, también el puente aquí de lo que viene siendo la Panamericana. Sí, también fue un puente que estaba mal hecho. Sí, pudimos hacer que se volviera a hacer como Dios manda. Y se abrió. Sí, otros proyectos también interesantes, pues hubo varios, hubo varios que pudimos llevar a cabo, pero la gran obra en donde realmente queríamos era cambiar la estructura, donde pudiéramos coinvertir conjuntamente con la sociedad para que hubiera más derrame económico y mejor calidad de vida para todos los guanajuatenses. Es el proyecto que te quedaste con ganas. Ese fue el proyecto y estaba basado en el cómo, que eran los 186 proyectos de los que llaman. ¿Sí? Donde los guanajuatenses íbamos a poder coinvertir, ¿sí? Sin endeudar al Estado. ¿Sí? Que ahí fue realmente yo creo que la gran disputa que tuvimos las dos secretarías, ¿no? La Secretaría de Economía, ¿sí? Con la de Secretaría de Finanzas. Finanzas luchó más por mantener un grado crediticio para endeudar al Estado. ¿Sí? Cuando los proyectos que nosotros proponíamos no había necesidad de endeudar al Estado. ¿Sí? Era de invitar a la población que coinvirtiera para desarrollar el potencial económico del Estado. Sí, ahí fue realmente donde hubo la fricción de dos visiones. Tú el día de hoy nos contaste que el gobernador Diego Sinnoé te pidió 4 veces estar dentro de la Secretaría. Que el gobernador te decía o te dijo a los ojos que él priorizaba el bienestar común de los guanajuatenses previo al del partido. Pero también nos decías que sentías que te dejaron solo, que te dejaron proyectos estancados en el archivero. ¿Tú el día de hoy te sientes entonces una persona que se le traicionó o una persona que simplemente no se le dio seguimiento en los proyectos? ¿Qué es lo que sientes el día de hoy? Mira, no es de traición, es de una realidad. Y primero tengo que agradecerle mucho a la gobernadora actual, a Livia. Ella como secretaria realmente de gobernación me ayudó mucho. Yo puedo decir que realmente el apoyo fuerte que tuve en contra del gobernador, sí, fue de Livia. Sí, Livia, gracias a Livia tenemos ese puente. Porque el gobernador estaba dispuesto a dejarlo perder, al igual que el secretario de Finanzas, por 7 millones de pesos. Sí, que no me quisieron entregar. Y Livia, la gobernadora actual, me ayudó a conseguir el dinero para que pudiéramos seguir adelante y concretar ese puente. Entonces, yo no creo que es traición, es conflicto de intereses. Me di cuenta de los conflictos de intereses que hay dentro de gobierno, ¿sí? Que la ciudadanía necesita aprender que hay 2 tipos de entes dentro de gobierno. Hay políticos partidistas, que son los que controlan el dinero y controlan el poder, y servidores públicos. En ese caso yo era servidor público, ¿no? Ibas a servir a la sociedad. Y hay veces que nosotros en el ámbito cultural creemos que la ciudadanía está para servir al gobierno. Y no es así. El gobierno está para atender a la ciudadanía,
pero también la ciudadanía tenemos que ponerlo de nosotros, de la cuenta. Una anécdota, cuando vienen los de Singapur a México y se dan cuenta que solamente el 47% en ese tiempo pagábamos impuestos, pues sí, dicen, Mauricio, tiene que poner orden aquí en la casa. Sí, con esos números no van a llegar a ningún lado. Sí, y nadie quiere tocar esos puntos porque tienen temor a perder las elecciones. Entonces, se requiere obviamente puntos muy medulares modificar, que no van a ser muy populares, pero se requiere si realmente pretendemos salir adelante. Diego Sinoé honró su palabra. Sí, entonces puso antes el bienestar del Estado antes que del partido. No, digo, es gente que gobernó para el partido, como todos los actuales. Yo no conozco a un gobernador que realmente esté trabajando para la ciudadanía, que se podría aprovechar mucho mejor por los recursos, ¿sí? Para el bien social, pero también aquí hacer un llamado a la ciudadanía. Estamos muy deformada como sociedad, ¿sí? O sea, nos han quitado hospitales, nos han quitado educación, nos han quitado grandes prestaciones para el desarrollo de las personas y nos dan dádivas, ¿no? Sí, a los niños o a las personas mayores. Qué bueno. Pero mi pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar el recurso para que esto tenga continuidad? Porque es insostenible. O sea, el país no tiene los recursos para poder seguir con este tipo de vicios políticos para sostener el poder. Y no nada más hablo por los municipios ni por los estados, hablo por la federación. Y por el continente americano, porque estamos todos iguales, ¿no? Inclusive también en Estados Unidos, digo, ya se hizo un mal generalizado. Y la humanidad lo va a pagar. O sea, no podemos seguir así. Es una locura. Entonces digo, traicionado, pues entras a un juego que sabes que te vas a mojar. Entras a un juego que también veo que Diego no tenía malas intenciones, pero fue acotado en su momento, a lo mejor por las fuerzas políticas dentro de su mismo partido. Sí, se entiende. Digo, sería muy ingenuo de mi parte no entender. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Hablaste sobre Singapur. Ajá. Singapur, que tiene un modelo exitoso, Muy exitoso. donde tiene también ciertas críticas que, pues obviamente hablan sobre cuestiones que reprimen a las personas, etcétera. Que hay dos versiones de este Singapur. Pero entendiendo estas dos partes, estas dos versiones, tú que lo viviste, ¿qué podemos aprender de Singapur en México? ¿Cuáles serían los 3 puntos que debemos aprender en Singapur? En México y Singapur. Yo te diría, primero, cómo ejercer el poder para el bien común. ¿Sí? Digo, es realmente un Disneylandia que hay. Ahora hablan mucho de que reprimen mucho a la población, es vil mentir. Tú ves a la gente feliz en el país. ¿Sí? Y si después tenemos tiempo, te puedo explicar más o menos cómo han gestado ellos cómo han permeado la riqueza a la sociedad. Y todo ciudadano que conocí en Singapur habla maravillas de su gobierno. ¿Sí? Y tienen libertad absoluta, mas no tienen libertinaje, que a veces en México confundimos la libertad con el libertinaje. Y la diferencia es que la libertad termina donde empieza el derecho de tu vecino o de la otra persona. Sí, el libertinaje no te paras a nada. Entonces tenemos que tener obviamente reglas para el bien común que tienes que limitar tu libertinaje. ¿Sí? Y aquí en México no hemos aprendido eso. ¿Sí? Entonces yo te diría con Singapur lo mismo que los japoneses. Disciplina, orden. Ellos están muy conscientes de que tienes que hacer lo que se requiere hacer y no tanto lo que quieres hacer. ¿Sí? De aquí como padre siempre, hijo, estudia lo que más te guste. Haz solamente lo que quieras. No, es que espérame, ¿qué se requiere hacer? ¿Qué compromiso tienes social? Primero con tu persona, con tu familia, con tus amigos, con tu sociedad. Sí, y a veces tienes que sacrificarte. Sí, no siempre vas a poder hacer lo que quieres hacer. Sí, y yo creo que para ser empresario tienes que entender muy bien eso. Sí. ¿Cómo ves el desarrollo de México? No te hablo solo de la perspectiva empresarial, sino también de la perspectiva social. Sabemos los problemas que tenemos en México y ahorita lo platicamos, ¿no? El tema del libertinaje. ¿Qué va a pasar con México en los próximos 10 años si no corregimos? ¿Y qué tenemos que corregir en caso de que queramos llegar a buen puerto? Mira, yo diría
¿qué opinaría de desarrollo económico en México? Yo preguntaría, ¿qué desarrollo? En los últimos 5 o 6 años llegamos a donde partimos a la pandemia, ¿sí? En México hay un problema fuerte. Los gobiernos se preocupan mucho de la macroeconomía, pero descuidan totalmente la microeconomía. ¿Sí? La macroeconomía son las finanzas del Estado, del país, ¿sí? Y obviamente, por ejemplo, aquí en Guanajuato, están muy interesados en que llegue más industria porque cobran el celular, ¿sí? El impuesto al empleo, ¿sí? Eso es un ingreso que tienen libres de cualquier gravamen. Entonces tienen la disponibilidad de hacer con ese dinero lo que quieran. Lo demás ya está etiquetado, ¿sí? Entonces yo diría, en cuestión económica tiene que haber una reforma de fondo, porque como vamos no llegamos a ningún lado, ¿sí? No está permeando la riqueza del Estado a la población, ¿sí? Porque no me digan que es riqueza 3 o 4 mil pesos, es para tu gasto corriente, no para el desarrollo de la población, ¿sí? Que ha habido aciertos, yo creo que sí se tenía que haber subido el salario mínimo, totalmente de acuerdo. Ahí estoy, es un acierto de López Obrador, creo que fue muy bueno, pero lo que no hemos hecho, no hemos incrementado exponencialmente la productividad del país. Y cuando subes sueldos sin incrementar la productividad, ¿sí? No vas a poder gestar ese bienestar social, porque se va a convertir en inflación. Y en la inflación perdemos todos, ¿sí? Y también no se ha tenido el recurso para invertir en más infraestructura energética, ¿sí? De cuestión de energía eléctrica, ¿sí? Logística, en cuestión de Estado de Derecho. Estamos calificados en el 121º país en Estado de Derecho, de 142. Nos comparan con Haití, con Honduras, ¿sí? Con países que están con africanos. Digo, estamos pésimos. O sea, hay áreas que sí tenemos que voltear a ver una realidad y decir, no nada más gobierno, pero también al pueblo de México, tenemos que cambiar y tenemos que esforzar. Completamente. No es responsabilidad solo del gobierno, sino más bien es de los dos, ¿no? Del tema de la parte ciudadana y de la parte gubernamental, porque al final de cuentas hay que reconocer algo. El gobierno está formado por esos ciudadanos que integran el país. Y sí, cada país tiene el gobierno que merece. Cuando no exigen, cuando no se preparan, esas más personas que se van el día de hoy formando, pues terminan siendo los gobernantes del día de mañana, con los mismos vicios que de repente traen de muchos años atrás. Entran a un círculo donde no van a cambiar nada porque pues esos mismos vicios han crecido entre esa misma sociedad. ¿Qué le dirías entonces tú a los jóvenes? Al joven empresario o al joven que quiere trabajar en una empresa, porque definitivamente necesitamos esas dos partes, ¿no? La mano de obra, pero también la persona que diga, yo traigo el liderazgo de generar una empresa. ¿Cómo se deben de preparar para generar un mejor país en el futuro? Mira, una de las cosas que les diría es, México lo que nos hace falta es Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho, de ahí se desprenden muchos factores que hacen complejo poder detonar la economía y el desarrollo del país. Primero, si falta el Estado de Derecho, el costo del capital se vuelve muy caro. Sí, y hoy en día, para poder ser competitivo, se requiere de mucha infraestructura y de mucha tecnología. Y la tecnología es muy cara. Entonces, en el momento que tú tienes un costo de capital tan caro en México, que se encarece, porque ahorita realmente el interbancario está en 7 y fracción. Pero si vas a pedirte un crédito, te prestan al 15, 16, 17%. ¿Por qué tan caro? Porque el banco es muy difícil cobrar a aquella persona que no pague. ¿Sí? En Estados Unidos no pagas y en 15 días estás en el bote. ¿Sí? Entonces, mientras no resolvamos el problema del Estado de Derecho en México, va a ser muy complejo el crecimiento. Pero yo diría a los jóvenes, no se desanimen. ¿Sí? Emprendan. Si por algo no tienen capital, inviten a capital de coinversión. Vayan con tíos, vayan con primos, vayan con amigos, planteen su proyecto, ¿sí? Y va a haber gente que tiene el capital que quiere entrar de accionista, ¿sí? Pero no se detenga, porque realmente estamos viviendo una época histórica de muchas oportunidades a nivel mundial, ¿sí? Entonces, lo peor que pueden hacer es desanimarse. Siempre ha sido difícil, ¿sí? También a veces escucho de mis hijos, es que hoy es más difícil que antes.
Fue muy complejo cuando empezamos la empresa nosotros. Sí, teníamos inflaciones del 120%, teníamos devaluaciones del 100%. Sí, quebraban compañías diario. Entonces también fue complejo. Sí, tienes que irte adaptando a las necesidades que requieres para poder emprender. Y yo creo que la coinversión puede ser algo muy interesante. Liderazgo, Mau. ¿Cómo defines el liderazgo? Liderazgo, hijo, sí, es vital. O sea, los países, las empresas sin liderazgos no pueden funcionar. Y lo primero que tiene que tener un líder es una cosa, ser ejemplar. ¿Sí? Tienes que ser ejemplar hacia tu persona, hacia tu familia, hacia tus compañeros de trabajo, hacia tus clientes, hacia tus proveedores. O sea, tienes que ser ejemplar. O sea, tienes que ser congruente de lo que piensas, lo que hablas y cómo actúas. Yo creo que eso es lo primero. Lo más importante de un empresario es su credibilidad. Entonces nunca queden mal. Si ustedes se comprometen a surtir cierto producto en cierto día, cierta hora, aunque se mueran en la línea, cúmplanlo. ¿Sí? Nunca queden a deber dinero. Yo quebré en el 94 3 empresas. De las 3, una sí fue irremediable, tuve que dejarla ir. Las otras 2 sobreviven. Sí, pero pudieron sobrevivir porque pagué mis deudas. Me llevó 3 años pagarlas. Y sí, y nunca perdí el apoyo ni la confianza del proveedor. Habla mucho la gente de los clientes. Y yo les diría, un proveedor vale 100 clientes. Sí, a veces vale más en el empresariado el proveedor que el cliente. Cuiden a su cliente y obviamente cuiden más a su proveedor. Cierto. Cierto. Mauricio, hablábamos sobre el tema del liderazgo. Es un tema esencial. Al final del día creo que Vital. En el tema de las empresas, en el tema hasta familiar, porque necesitamos una persona líder en esa área. Hablábamos sobre que la formación en México está fallando, pues confundimos la educación y esa formación dentro de una escuela y lo que debe ser en la familia. Hablábamos sobre las faltas que tenemos como gobiernos o como Estado al tener esa falta de Estado de Derecho y lo costoso que es producir en México. Producir en México porque si no tenemos un Estado de Derecho adecuado como debe de ser, entonces es muy caro poder producir. ¿Qué consideras que sea el gran cambio para México? Ya lo mencionamos hace rato que debe ser el Estado de Derecho, pero ese ecosistema que nosotros como ciudadanos debemos de generar para que esos cambios existan en el gobierno y en nosotros como ciudadanos. Hijo, yo creo que tenemos que gestar un sistema que haya consecuencias. ¿Sí? Yo creo que la permisividad que hemos tenido en México, desde los delitos que se persiguen muy pocos, ¿sí? Y la falta de consecuencias de la gente que obra mal en contra del bien común, es lo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Yo creo que tiene que haber ejemplos que realmente sean ejemplares, ¿sí? De que el que obra mal, que se le castigue. Sí, pero y que se le deje caer todo el peso de la ley, ¿sí? Y también el que obra bien, que se le reconozca, ¿sí? Porque en el momento que no se le reconoce a la gente que hace el bien, lo desmotiva para seguir haciendo el bien. Y la gente que no tiene ninguna repercusión cuando hace el mal, pues qué más sencillo y qué más cómodo, ¿sí? De hacer las cosas. Yo conozco muchos empresarios que se roban la luz, conozco muchos empresarios que no pagan el IVA. Sí, conozco muchos empresarios que a lo mejor están comprando huachicol, sí, y están coludidos. Pero aquí lo que les decía desde el Consejo Coordinador Empresarial, hay una gran diferencia de ser empresario a ser hombre de negocio, sí, y la gran diferencia es el bien común. El empresario, lo que nos motiva de seguir adelante es tratar de desarrollarnos como personas, como familias y como sociedad. Gracias. ¿Sí? Y el hombre de negocio, lo único que le interesa es el dinero. ¿Sí? No tiene ese bien común. ¿Sí? Entonces, el problema en México es hay demasiado hombre de negocios y muy poco empresario. ¿Sí? Y también los gobiernos, hay mucha gente vividora que vive del gobierno. Por ejemplo, 4 millones de gente que está colgada en la nómina federal. Para lo que estamos obteniendo como país, es un robo. ¿Sí? Es un robo.
Sí, sí, sí. Sí, definitivamente sí. Ya nos dijiste entonces que el ser empresario es diferente al ser un hombre de negocios. La responsabilidad social entonces es muy importante. Pero vamos a dejarlo más claro. Yo, Miguel, considero que el tema de generar un ecosistema o un entorno para tu empresa con la sociedad misma hace que tu empresa crezca. Ya lo dijimos hace ratito. ¿Cuál es la responsabilidad de un empresario? ¿Cuál es la responsabilidad del empresario con su sociedad? Hoy en día hay muy poco empresario, repito. Hay mucho hombre de negocio, ¿sí? Hay empresarios, no puedes generalizar, hay empresarios que realmente te quitas el sombrero por ellos. Pero realmente vemos que los grandes empresarios, si le rascas de dónde sacan los recursos, ¿sí? Y cómo han sido poludidos con los sistemas, que es como les ha dado el desarrollo donde están. Y digo, y eso no es justicia. Hay una fórmula que me gusta mucho de paz. Dice, la paz se gesta, o la paz es igual a justicia más desarrollo económico. ¿Eh? O sea, para que haya paz tiene que haber desarrollo económico más justicia. Pero que hay dos tipos de justicia. Hay justicia conmutativa, que es darle a la gente lo que se merece, y justicia distributiva, darle a la gente lo que requiere. Yo creo que esa mezcla de las dos justicias es lo que nos ha fallado en México. Y yo creo que es lo que ha manejado muy bien un país como Singapur. Inclusive mucha gente en el mundo cree que Estados Unidos es un gran país capitalista. Es socialista. Sí, sí, las escuelas son gratuitas. Mucho de la cuestión médica tienen el Medicare, que es muy buen servicio a muy bajo costo. Sí, entonces, o sea, hay grandes prestaciones a la sociedad para mantener la calidad de vida, sí, que no la tenemos en un país como México. Sí. Entonces, yo diría que sí hay que cambiar esa estructura de la que hablas. O sea, con la estructura actual no vamos a llegar a muy lejos. ¿Sí? Hoy en día hemos cambiado partidos y lo único que buscan los partidos es que se pare el de la silla para sentarme yo, pero no para gestar el cambio que requiere la sociedad para un mejor vivir o una mejor calidad de vida para el pueblo de México. Hoy tenemos a la primera presidenta. Ajá. La primera presidenta, Claudia. ¿Cómo ves su administración? Hay cosas que hay que admirarle. Sí, yo creo que es en una situación muy compleja como la tirió. Muy compleja no por López Obrador, sino desde antes. O sea, el país es complejo. ¿Sí? Yo creo que no hemos hecho bien nuestro trabajo durante siglos. Sí, yo diría desde el movimiento revolucionario ha quedado de ver, ¿no? Que era el PRI. Se abusó del poder. Sí, después entre el PAN y también yo creo que hubo mucho que quedaron a deber. Y cuando retoma el PRI, salieron más pillos que nunca. Sí, digo, fue un insulto a la ciudadanía, ¿no? Y la verdad, AMLO también, digo, de mi punto de vista, conceptos muy buenos, porque digo, realmente conceptos tiene muy buenos, pero la manera como se operaron, no estuve de acuerdo. Y voy a dar dos nada más. Lo del aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, tres, se me hizo un crimen, ¿sí? Salió más caro matarlo que echarlo a jalar. Fue una soberbia de poder, ¿sí? Y un egoísmo político que nos privó de un muy buen aeropuerto al país, ¿sí? El segundo, la presa que está en Jalisco, que iba a suministrar básicamente de agua a León y a Guadalajara. O sea, se invirtieron miles de millones de pesos durante décadas, ¿sí? Y realmente destruyeron la compuerta. O sea, lo que era la compuerta, lo que era lo que iba a retener lo caro de una presa, la demolió. Sí, o sea, se me hizo totalmente absurdo. Y el tren, o sea, hubiera dado mucho más beneficio a los mexicanos un tren como lo que está proponiendo ahorita Claudia, que se me hace muy sensato, hacer conectividad hacia el norte y el centro, que hacer uno en el Tren Maya. O sea, ¿qué población hay allá que esté interesada en moverse en tren? ¿Sí? ¿Qué productos agrícolas o mineros vas a poder mover en el tren? ¿Sí? Se me hizo un despilfarro absurdo. ¿Sí? Y son costos de oportunidad que los vamos a tener que pagar durante varias generaciones. ¿Sí? Porque el país se endeudó. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es
eh, ¿qué creo de Claudia? Creo que se ha manejado bien con Trump, sí, porque es complejo. Creo que se ha sabido manejar. Yo creo que va a tenerse que separar de lo que está mal en su partido. Si no, se le va a complicar más y se le va a complicar más al partido. Yo creo que tiene que hacer lo que hizo Lázaro Cárdenas con Calles. ¿Sí? Decir, ¿sabes qué? Hasta aquí tu sombrero y vamos a empezar una nueva etapa. Y ojalá haya la gordura de López Obrador de decir sí aportó. Yo creo que sí aportó, no es todo malo. Hay cosas rescatables. Como en todos los gobiernos, no todo es malo. Hay cosas buenas. Como lo que digo del salario, sí me hizo adecuado. Pero sí va a tener que poner un parteaguas. Y ojalá lo reconozca y decir, ok, tengo que alejarme un poco del poder, tengo que alejarme un poco de ser protagonista, ¿sí? Y aporté lo que aporté y déjame quedarme como los otros presidentes, atrás de bambalinas, ¿no? Y deja a la presidenta actuar. Creo que tiene la capacidad para ser una buena presidenta, sí, pero está en una situación muy compleja, ¿sí? Ojalá que su mismo grupo parlamentario y su grupo político partidista le den ese espacio que requiere el gobierno actual. ¿Sí? Pero hay madera, ¿eh? Creo que hay madera. El futuro político de México, ¿cómo ves? Desastroso. Si vamos por inercia, desastroso. Sí, tenemos que hacer un cambio. Sí, tenemos que hacer un cambio. Espero que sea un cambio pacífico, porque si no vamos a volver al principio del siglo XX, donde toda la gente dice, bueno, ¿y por qué peleas? No, pues yo peleo por mi general Villa. Bueno, ¿y Villa qué representa? No sabían, ¿sí? A lo mejor ni el mismo Villa sabía qué representaba. Entonces no podemos caer a un caos de esa naturaleza, ¿no? O sea, necesitamos hacer que haya congruencia en todos los protagonistas políticos del país, donde se den cuenta que hicimos cosas muy malas, hay cosas buenas también. Yo no diría que hasta el mismo Peña Nieto, que se me hizo pésimo el presidente, pésimo, sí, un pillo, hubo cosas buenas también. Sí, entonces hay que salvar lo que podamos de cada sexenio. No nada más porque lo hizo otro partido desecharlo. Si es que es lo rescatable, tiene que ser rescatable, tiene que reconocerse y empezar una nueva etapa, ¿no? Pero sí necesitamos como mexicanos saber que esto va a costar y se va a llevar de mucho esfuerzo y tenemos que tener la resiliencia de pagar ese esfuerzo. Sí. Y no va a hacer nadie lo que nos corresponde hacer como mexicanos. Sí. Sí, eso es un hecho. Eso es un hecho. Creo que vemos muchas cosas rescatables, muchas cosas que seguramente todo el mundo sabíamos y que realmente hemos platicado en casa o de repente en una tarde de copas con amigos, pero que nos tenemos que dar cuenta que eso que platicamos de repente con los planes donde se tratan de resolver todo en tardes de cafés, toda una tarde de copas, llevarlo a la acción. La realidad es que debemos de llevarnos, creo que esa frase que tú dijiste, tener que hacer o hacer lo que tenemos que hacer y no lo que queremos hacer. Porque definitivamente México ocupa de nosotros. México, Guanajuato, Celaya, nuestra empresa, nuestra familia, ocupa que estemos ahí para ser esos líderes, esos capitanes de esa empresa familiar que apenas va empezando con mi mamá y yo, mi papá y yo, con mi primo que le empecé a dar chamba para que él repartiera las cosas que abría en mi tortillería. Pero tú eres ese líder que a lo mejor le toca bajar los costales de azúcar durante los primeros años y que después le das empleo a cientos de personas. Mau, de verdad hay muchas cosas que el día de hoy creo que podemos rescatar sobre esas anécdotas que tú tienes, esas historias de vida que realmente has sufrido, porque a veces sufren también. Son experiencias que hay que valorarlas, ¿no? Y a veces, como dices, porque a veces hasta se valora más lo que uno sufrió, ¿no? Cuando de repente te llegan las cosas de gratis, no las agradeces tanto como cuando las sufres. Esa empresa, 5 empresas que ahora me dices que tienes, costaron años de trabajo, generaciones, porque ya van varias generaciones, porque si bien tus abuelos a lo mejor empezaron con su sazón, sí fue una formación que empezó desde hace generaciones, y esa mentalidad que a veces pues no podemos decir que es genético, pero que sí trasciende generaciones y que realmente que veas cuestiones así en tu casa ayudan a que lo puedas hacer, es lo que el día de hoy debemos de transmitir a través de esas cámaras. Totalmente. Que tú sientas tuyo este liderazgo para que tú te atrevas el día de mañana a poderlo hacer. Totalmente. Y una cosa que es de gente bien nacida, ser grato, ¿sí?
y ante todo empezar con la gratitud a Dios. Sí. ¿Sí? Digo, realmente somos lo que somos porque lo permite. Y agradecerle, ¿no? Muchas veces ya no están los abuelos aquí, los bisabuelos, los tatarabuelos. El bisabuelo se vino de España dejando todo. Sí, entonces, aunque no lo conocí, pero en tus oraciones que esté presente. Sí, ya que dar gratitud al que gratitud merece. Sí, y empezando por el Creador. Y estamos aquí para jalar en lo que podamos ayudar, en lo que podamos ayudar a los jóvenes, que realmente es el futuro del país. Estamos encantados de la vida de poder compartir lo que poco o mucho que tenemos de experiencias. Y con gusto lo hacemos. Muchas gracias, Mauricio. En Capitanes siempre decimos una frase que esa es precisamente para poder cerrar. Si tú pudieras decirles solo una cosa a esos líderes que vienen del futuro, solo una cosa, solo un consejo, ¿cuál sería? Yo diría tenacidad. Sí, tenacidad. Y solamente hay una manera total de ser feliz, es haciendo el bien. O sea, no tomen atajos, ¿sí? Que comprometa la valía de su ser. ¿Sí? Preferible llegar un poco más tarde, porque lo vas a conseguir. Si tienes talento, como dicen, el que es verde, en cualquier lado es verde. ¿Sí? Van a llegar. No tomen atajos que en un futuro en su vida los deprima o los opaque. ¿Sí? Paguen el precio que se tenga que pagar, háganlo bien hecho y siempre hacerlo bien. Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, agradecerte, Mauricio Usabiaga, una persona que ha trabajado siempre por el bien de Guanajuato, de México, de Celaya, de su casa y de su empresa, porque así bien dijimos, la verdad es que una persona que es un empresario de verdad siempre ve por el bien de su sociedad, una persona que ha sufrido a lo mejor la parte principal de iniciar una empresa, pero también gozado de esos logros personales, porque es una satisfacción personal tener una empresa, una familia bien formada. Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por estar aquí en el corazón de Celaya, en este restaurante Tolosa, y todas esas recomendaciones que le das a los jóvenes, estoy seguro que les van a servir. Gracias, Mau. Un placer, te agradezco mucho la invitación. Gracias. Sí, y emprendedurismo para todos los jóvenes. Siempre.